Life in the camps was a daily struggle for survival. You never knew from one moment to the next if you would survive or not. La vida en el campo era una lucha diaria por sobrevivir y nunca se sabía si al día siguiente iban a estar vivos o no. We had to stand on what they called a bell, which were rows of 5, to be counted endlessly, and we stood there for hours on end. Nannete dice que tenían que estar parados en filas, ¿no? En filas y eran contados incesantemente, tenían que permanecer quietos, parados ahí. During that time of the appel, they could take you out of line, and they could do whatever they wanted. They could torture you, they could send dogs to you, they could shoot you, they could do whatever they want, because the Jews had no value at all. Durante este momento que era el llamado, los nazis podían hacer lo que quisieran con los judíos, podían torturarlos, podían dispararles, podían mandarles perros, porque la vida de los judíos no tenía ningún valor. ¿Qué pasó con tu familia? When my father died in November, on the 24th of November 1944, we were what they called the Palestine list, which would have allowed us to be exchanged for prisoners of war. Once my... Nannete dice que su familia muere en noviembre de 1944 y que ellos estaban inscritos en lo que se llamaba la lista palestina, que les hubiera permitido ser intercambiados por prisioneros de guerra. This was because Himmler kept a stock of Jews for this purpose in that particular camp. En este campo donde Nannete estaba, Bergen-Belsen, Himmler guardaba una cantidad de judíos con este propósito, ¿no? Para ser eventualmente intercambiados. Once my father died, we lost, so to say, our status. So my brother and my mother were deported on the 4th and 5th in December, respectively. Cuando su padre murió, su madre y su hermano mayor, fueron deportados el 4 y el 5 de diciembre, respectivamente. My brother went to Oranienburg and was killed the day he left me. My mother went to Magdeburg, worked in a factory 700 meters underground, where they made parts for planes, aeroplanes. She worked there with another 2,000 women. Su hermano fue deportado a Oranienburg y fue asesinado el mismo día que dejó el campo donde estaba con Nannete. Y su madre fue deportada a trabajar en unas minas a 700 metros, a unas minas a 700 metros de profundidad bajo la tierra, donde funcionaba una fábrica para hacer partes para aviones, donde trabajaba con otras 2.000 mujeres. ¿Cómo fue tu encuentro con Ana Frank en Bergen-Belsen? ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo estabas vos? After my father died and my brother and mother had gone away, I was then taken to a women's camp, which was Camp 7. In the women's camp, there were no children, because all children under 15 were killed in the gas chambers. Cuando su padre murió y su hermano y su mamá fueron deportados, Nannete fue llevada al campo 7, que era un campo para mujeres, donde Nannete dice que no había ningún niño, los chicos eran directamente llevados a las cámaras de gas. Camp 7 was next to Camp 8, and they were all divided by barbed wire. El campo 7 era el campo que estaba próximo al campo 8 y eran divididos ambos campos por alambres de púa electrificados. One day I saw Anna through the barbed wire walking in Camp 8. Un día Nannete vio a Ana Frank a través de los alambres caminando en el campo 8. And then in February 1945, that barbed wire between 7 and 8 was taken away, and so 7 and 8 became one women's camp. Hasta que un día el alambre de púa fue quitado en 1945 y los dos campos, el 7 y el 8, se convirtieron en uno solo. So once I
I thought Anna might still be in that camp. I went to look for her, and indeed I found her and her sister. Y cuando Nannete, bueno, el alambre fue quitado, Nannete se dio cuenta que Ana podría estar en ese campo, con lo cual ella fue a buscarla a Ana y a su hermana. Anna was wrapped in a blanket because she could no longer wear her clothes, which were full of lice, and she was shivering with cold. Ana estaba envuelta en una manta porque ya no podía usar su ropa, que estaba totalmente cubierta de piojos, y estaba temblando de frío. Since I thought that the family had gone to Switzerland, I didn't understand how come she was in Bergen-Belsen. Nannete pensaba que la familia de Ana Frank se había mudado a Suiza, con lo cual Nannete no entendía por qué Ana estaba en ese campo. When we met, Anna told me what had happened in Auschwitz, because before that I didn't know. Cuando se encontraron, Ana le contó a Nannete lo que había sucedido en Auschwitz, porque hasta ese momento Nannete, que estaba en Bergen-Belsen, no sabía lo que pasaba en Auschwitz. When we met, it was very emotional. I can't remember whether we cried or not, but it was terrible. We were both skeletons, and Anna, in spite of everything, was very hopeful that she would survive. El encuentro entre Nannete y Ana fue un encuentro muy emotivo. Nannete dice que no se acuerda si lloraron o si no, pero sí recuerda que fue muy emotivo. Tanto ella como Ana eran dos esqueletos caminando, pero Nannete dice que a pesar de todo, Ana Frank tenía muchas esperanzas de sobrevivir. Anna then told me that she had continued to write her diary while they were in hiding. Y ahí es cuando Ana le contó a Nannete que ella había continuado escribiendo su diario durante el tiempo que estuvo escondida. But she didn't want to publish the diary. She wanted to use the diary as a basis for a book after the war. Ana no quería publicar el diario, pero quería usar su diario como una base para escribir un libro después de la guerra. Now, at that time, we didn't know that Mipkis would give the papers of this diary to her father after the war, so we were really dreaming. En ese momento, ni Nannete ni Ana sabían que Mipkis, que era la secretaria de Otto Frank, le iba a dar a Otto Frank, el papá de Ana, el diario después de la guerra, con lo cual hasta ese momento solamente estaban soñando. Anna then got ill. She was hit by typhus, went to a barrack for the sick, and I never saw her again. She died a few weeks before the end, before the British entered the camp. Un día Ana se enfermó. And Margot. Ana y Margot, su hermana, las dos, Nannete dice que fueron asesinadas por el tifus. Cuando se enfermó fue trasladada a una barraca para enfermos y nunca más Nannete la volvió a ver. Y Ana finalmente muere algunas semanas antes de que los británicos entraran al campo de Bergen-Belsen. Anna had no way that she could withstand typhus because she was completely depleted. Ana estaba en un estado físico tan malo, estaba muy débil y desnutrida que era imposible que ella pudiera sobrevivir al tifus. ¿Cómo fue la liberación del campo? ¿Y cuánto tiempo te llevó recuperarte? Actually, Bergen-Belsen was never liberated because the Germans wanted to exchange Bergen-Belsen with the British, so the British would have a better military position. Nannete dice que en realidad Bergen-Belsen nunca fue estrictamente liberado, sino que porque los nazis querían utilizar Bergen-Belsen como un medio de intercambio para los británicos para que tuvieran un mejor posicionamiento militar. This was not accepted. The Germans were really afraid that the ex-prisoners could infect the German population with typhus, which was rampant in the camp. Esto no fue aceptado, este trato, y Nannete dice que los nazis tenían mucho miedo de que los exprisioneros contagiaran a los ciudadanos alemanes con sus enfermedades. So on the 13th of April,